Jóvenes de segundo semestre, muy buenos días. Deseando que todos se encuentren bien, bienvenidos a su clase de Introducción a las Ciencias Sociales. Hoy iniciamos una nueva unidad o tema rumbo a la segunda examen parcial. El tema que veremos en esta segunda unidad es la interpretación científica de la realidad social. ¿Qué es lo que esperamos en este tema? Bueno, vamos a identificar la concepción del individuo y de la sociedad desde el materialismo histórico de Marx, desde el punto de vista estructural, funcionalismo, y de la teoría comprensiva y la teoría crítica. Hoy nos abocaremos a estudiar la propuesta de Marx y se llama el materialismo histórico. Marx entonces fue uno de los representantes de las ciencias sociales del siglo XIX. Su propuesta es distinta de la positivista representada por Augusto Comte. Ambos enfoques han tenido una fuerte influencia en la formación de generaciones de jóvenes estudiantes de nuestra sociedad. El contexto histórico fue la revolución industrial en Inglaterra y obviamente ello trajo un innumerable número de problemas de carácter social. Por ejemplo, el barco de carga, el ferrocarril, la empresa productora de mercancías a gran escala, la división de técnicas del trabajo en el interior de una gran industria, la extracción y las jornadas excesivas laborales entre 12 y 13 horas diarias, va a traer como consecuencia obviamente un proceso de proletarización del campesinado y de los artesanos urbanos. Esto va a traer como consecuencia un éxodo de las pequeñas poblaciones hacia los centros de desarrollo. Como ejemplo, el artesano que forjaba de hierro las herraduras de los caballos, pues era el único que conocía cómo maniobrar sobre este mineral del hierro, y entonces deja de ser el artesano y se lo llevan a la ciudad para convertirse en técnico y obviamente comenzar a construir engranes, otro tipo de instrumentos, obviamente de metal, que se alejaran de herraduras y de clavos y de alambres de púas. Entonces, esto va a ir especializando a esta gente. Los campesinos van a dejar sus tierras para irse a trabajar como mineros o igual como peones. Esto lo va a tratar de explicar Marx, ya que él veía que había mucha gente desempleada. Siempre ha habido desempleo en todo el mundo, obviamente en algunos países más que en otros. Entonces, uno de los propósitos de Marx fue conocer acerca de las normas o las leyes que rigen el desarrollo de una sociedad capitalista. Marx entonces consideraba que ese problema se había originado debido a la aparición de la ideología, ideología, entendida esta como una falsa representación de la realidad. Por tanto, la ideología sería una imagen errónea de los hechos sociales surgidos en las sociedades capitalistas y en las sociedades precedentes. Por tanto, para poder conocer lo que impera en la sociedad, es necesario dejar de lado la ideología y cuestionar severamente el trabajo de los impulsores de estas ideologías. Para Marx, las ideas era el punto de arranque para el conocimiento de la vida y no las condiciones de la vida. Su principio fue el siguiente:
Ninguna sociedad puede existir sin la satisfacción de las necesidades humanas. El ser humano, a diferencia de los seres vivos, y en especial de los animales, no viven de la naturaleza, sino de la transformación por medio del trabajo. Entonces, el trabajo es una cualidad netamente humana, porque se trata de una actividad consciente cuyo propósito es el de transformar la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades humanas. ¿Cuáles son las necesidades humanas? Bueno, pues todo, ¿no? El vestirse, el dormir, tener un techo, en fin. Esas serían las necesidades básicas. Pero desafortunadamente, según la postura de Marx, la ideología nos ha ido transformando y obligándonos a crear otro tipo de necesidades. Ya no nos, no quiero decir conformamos, pero ya no estamos habituados nada más a un alimento al cual nosotros tendríamos acceso. Ahora tendremos acceso a un sinfín de platillos que ni siquiera son de nuestro lugar de origen. Y consumimos, porque nos volvemos consumistas, de pizzas, de hamburguesas, de hot dogs, de papas a la francesa, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra necesidad de satisfacer el hambre, ¿sí? En un principio nuestros antepasados pues era una tortillita, sus frijolitos, quizás queso. Y no estoy diciendo que seamos conformistas, es un ejemplo de lo que piensa Marx. Y entonces ahora ya no nos conformamos con esa tortillita, ahora ya le ponemos tasajo y la convertimos en tlayuda y le agregamos rábanos y le agregamos salsa y no sé, una serie de circunstancias que hacen que este producto se encarezca. Y no todos tienen acceso a este producto ya encarecido, cuando en realidad había sido nada más la tortilla con frijolitos y le agregamos que asiento, que crema, que un sinfín de cosas, lo que va haciendo que va encareciéndose. Otro ejemplo que pone el autor es precisamente para que ilustremos la historiosidad del materialismo, es la necesidad del transporte. Obviamente hace mucho tiempo nosotros caminábamos, usábamos locomotoramente nuestros pasos para ir de un lugar a otro. Algunos más potentados tenían la capacidad de tener un animal y también podían transportarse. Pero de repente surge el ferrocarril, el avión, otros sinfines de transporte, sobre todo el automóvil, y entonces ya no nos conformamos con las otras circunstancias. Ahora tenemos que actualizarnos y tenemos que comprar un automóvil o adquirir un boleto de avión. Sí, ya no digo el ferrocarril porque desgraciadamente está en desuso, pero el automóvil es buen ejemplo. Pero ya no solamente es cualquier automóvil, ahora tenemos que comprar un automóvil último modelo y de acuerdo a nuestros gustos. Es decir, la necesidad de cubrir nuestro traslado o transporte de uno a otro lado, lo cubrimos con un automóvil, pero ya no solamente cualquier automóvil. Pero ese automóvil también demanda combustibles, demanda aceites mecánicos y un sinfín de circunstancias que van rodeando esta sola necesidad, lo que hace que encarezca todo. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Obviamente que es un movimiento capitalista, pero todo se va encareciendo. Vuelvo a repetir, entonces para Marx la ideología nos aparta de la realidad. La ideología es: yo no puedo manejarme en esta actualidad si no tengo un automóvil, pero además un automóvil que vaya de acuerdo a mi estatus, aunque no lo tengamos. Y entonces eso va cambiando nuestra realidad y lo va convirtiendo en algo ideológico. ¿Está bien? La próxima clase continuaremos precisamente con las interpretaciones científicas de las realidades sociales. No olviden sus evidencias, cuídense. Gracias por su atención.